En esta oportunidad vamos a aprender sobre las técnicas de separación de mezclas. En la naturaleza no es muy común encontrar sustancias o elementos en su estado puro. Podemos encontrarlo como mezclas que son la combinación de dos o más elementos o componentes que pueden encontrarse en cualquier estado de la materia. Podemos separar los componentes de una mezcla usando las técnicas de separación de mezclas. Las técnicas de separación de mezclas son distintos procedimientos físicos que nos permiten separar dos o más componentes de una mezcla. Se basan en diferentes propiedades físicas de los componentes de una mezcla, tales como puntos de ebullición, densidad, presión de vapor, punto de fusión, solubilidad, etc. La ventaja de estas técnicas es que durante el proceso de separación y el final, las sustancias conservan su identidad, sin cambio en su composición ni sus propiedades químicas. Existen distintos métodos para separar las mezclas. Generalmente, el método de separación que se utiliza se determina de acuerdo a los componentes presentes en las mezclas y a sus propiedades particulares. Se pueden dividir en dos clases de mezclas: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Separación de mezclas heterogéneas. Tamizado. Separación de sólidos acorde al tamaño de sus granos por medio de diferentes tamices de diferentes tamaños de mallas. Decantación. Consiste en separar componentes que contienen diferentes densidades de forma significativa entre sus fases. Se efectúa vertiendo la fase superior, es decir, la menos densa, o la inferior, que es la más densa. Sedimentación. Es la separación de sólidos de los líquidos por medio de la acción de la gravedad, en la cual el sólido se queda en el fondo del recipiente, ya sea por su peso y no es soluble. Filtración. Es la separación entre sólidos y líquidos. Consiste en retener partículas sólidas por medio de una barrera, la cual puede consistir de mallas, fibras, material poroso o un relleno sólido. Centrifugación. Separación que se usa para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido aprovechando las diferentes velocidades de desplazamiento según su forma, tamaño o peso al ser sometidas a una fuerza centrífuga. Sublimación. Usa la característica física del sólido que puede pasar de un estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Imantación. Separación de compuestos por medio de sus propiedades electromagnéticas. Homogéneas. Destilación. Consiste en separar los componentes de las mezclas basándose en los diferentes puntos de ebullición de dichos componentes. Electroforesis. Es la separación de mezclas acorde a la movilidad de sus moléculas en el campo magnético, el cual obedece las distintas medidas de la carga eléctrica y las moléculas en sus masas. Evaporación. Este procedimiento consiste en separar los componentes más volátiles, exponiéndolos a una gran superficie en la mezcla. Para acelerar el proceso se aplica calor y una corriente de aire seco. Destilación. Consiste en separar componentes de las mezclas basándose en los diferentes puntos de ebullición de dichos componentes. Un caso especial donde la técnica puede ser heterogénea y homogénea es la cromatografía de capa fina, que es la separación de sustancias por la movilidad de la mezcla en una capa porosa por medio de la polaridad. A continuación, el experimento que se va a tratar en este video, usamos la técnica de cristalización. A continuación tenemos 3 experimentos aplicando la técnica de cristalización. Para este primer experimento se usa un vaso de agua, azúcar y una paleta. Empezamos colocando el agua en una olla, después colocamos azúcar y revolvemos muy bien. Esperamos a que ésta comience a hervir. Mientras tanto, con una paleta de helado sumergimos la punta en agua y lo colocamos en el azúcar para que así se pueda pegar. Luego de ello colocamos la mezcla que está hervida en un vaso y a continuación la paleta de helado, la cual vamos a sostener con una pinza para que ésta no se sumerja. Lo dejamos reposar por 2 semanas y se logra obtener pequeños cristales como podemos observar a continuación. Para este segundo experimento usamos azúcar, sal, cuchara, agua, plato hondo, colador y 2 recipientes. En el experimento de azúcar se mezcla cucharadas de azúcar en agua. Se mezcla hasta que se tenga restos de azúcar en la parte de abajo. Después se usa el colador como filtro y colocamos la mezcla filtrada en uno de los recipientes.
Para la sal se repite el mismo proceso y para ambos se deja reposar 2 semanas. Y se obtiene un cristal transparente en el azúcar y un cristal de color blanco en la sal. A continuación vamos a realizar el experimento de cristalización a través de la sublimación de yodo. Los materiales que se usan en este experimento son un pedazo grande de hielo, mezcla de yodo y cloruro de sodio, plancha de rendimiento, vaso de precipitación y un vidrio de reloj. Se empieza añadiendo una pequeña cantidad de mezcla de yodo y cloruro de sodio en el vaso de precipitación y colocamos en la parte superior del vaso de precipitación el vidrio de reloj con un pedazo de hielo. Se empieza a calentar hasta que comienza a sublimarse el yodo. Esto es un proceso que demora alrededor de 8 minutos. Removemos el vidrio de reloj para quitar el hielo y volvemos a poner solo el vidrio de reloj. Los gases morados de yodo están en contacto con el vidrio de reloj y esto crea una combinación de gases donde causa cristalización que forma pequeños cristales alrededor de todo el vidrio. Este experimento fue realizado dentro de una cabina de seguridad. En conclusión, existen 12 métodos de separación que se pueden dividir en dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las de mezclas heterogéneas son filtración, tamización, sedimentación, decantación, imantación, centrifugación, cromatografía y sublimación. Y las mezclas homogéneas son electroforesis, cristalización, cromatografía, evaporación y destilación. En el primer experimento se usó calor para que se puedan crear los cristales, ya que por el exceso de azúcar se creó el cristal. En el experimento 2 se dejó reposar a temperatura normal en la sal. Cuando se filtra se queda sin exceso y esto hace que se crea la cristalización. Se puede ver que cuando aplicamos la técnica en calor se obtiene cristales pequeños y cuando se aplica a temperatura normal se tiene cristales grandes. En el experimento de cristalización a través de la sublimación se pone la mezcla de yodo y cloruro de sodio en un vaso de precipitación y se cierra. Luego de ello se tapa y se pone un gran pedazo de hielo, mientras se va calentando de manera lenta y suave. Se empieza a evaporar, a chocar el aire caliente y la tapa con un hielo se crean los pedazos de cristales.